Hola gente, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Me pueden escuchar ahí? Buenas tardes. Sí, se escucha. Bueno, estamos empezando el segundo cuatrimestre. Hoy viene la parte más útil de la materia, porque tiene más cosas de aplicación. Espero que les guste y que les interese. Ya les mandé a los grupos que faltan presentar para que vayan preparando y demás. Hasta fin de año tenemos. Y bueno, yo creo que para fines de agosto estaríamos dando el tercer parcial. Y ya para mediados de agosto capaz que empiezo con el recuperatorio del primer parcial. A ver si lo tengo por acá. Como para el 13 estaría el recuperatorio del parcial 1. El 27 de agosto sería el tercer parcial. Y ya el 3 de septiembre daríamos recuperatorio del parcial 2 de teoría, ¿no? Y fines de septiembre, el 24, el parcial 4. Después en octubre, eso es más o menos lo que estuve programando. Digamos el 15, el recuperatorio del parcial 3 y el 29 el recuperatorio del parcial 4. El 5 de noviembre tendríamos el parcial 5. Después le voy a pasar las fechas. Y la última semana de noviembre el recuperatorio del parcial 5. Vamos a tratar de tomar los viernes para dar los parciales. Le voy a pedir al ingeniero Uranga para tratar de aprovechar los lunes de terminar con la materia, porque quedan varios temas, son medios largos. Como siempre les digo, no es una materia difícil, pero es muy larga. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Otro tema que me queda pendiente es el tema del laboratorio. Tengo que hablar con la gente del laboratorio, pero mi idea es que, en principio, programar para ir a hacer otra visita al laboratorio donde le expliquen los prácticos que quedaron a partir del 6 de agosto. Sería 6, 13 y 20 por ahí. Ya vamos a ver si puede ser en dos días o en 3 días. No sé si va a haber posibilidad después de hacer prácticas de laboratorio normales o no. No lo desconozco eso. En principio, como en este tema estaríamos terminando, digamos, la parte de laboratorio, tendríamos que terminarlo con este tema, para que no se nos vaya más adelante, completar una visita al laboratorio y que le expliquen, ¿no? Le muestren los equipos, le expliquen cómo se hacen los ensayos, que lo vean por lo menos en el... no sé si van a hacer los ensayos, pero por lo menos que vean, digamos, los equipos y demás. Bueno. Voy a compartir ahí mi pantalla. Díganme si ustedes pueden ver. Sí se ve, profe. Bueno, ahora tenemos el tema de resistencia al esfuerzo portante de los suelos, que es la forma en que los suelos, digamos, resisten los esfuerzos. Digamos, todo esfuerzo sometido a los suelos termina resistiéndose a través de resistencia al corte, digamos, de distintas superficies de fallas que se presentan en el suelo. Entonces, cuando nosotros ejercemos cargas en el suelo, por ejemplo, acá hay un caso clásico, digamos, de geotecnia, un silo que se hizo en Canadá, un gran silo, a principios del siglo pasado, donde todo el tema de la geotecnia no estaba muy desarrollado, se trabajaba más por cuestiones empíricas, digamos, y de conocimiento, digamos, de los constructores o de experiencias. Y cuando se hizo esta gran estructura, se cargó el suelo y se cargó la estructura a un silo, digamos, y falló, digamos. Y ahí se empezó un poco a estudiar cómo eran los mecanismos de fallas del suelo que podía darse, en este caso, una fundación directa o superficial, digamos. Fíjense lo que pasó, digamos, al aplicarle carga al suelo. Como un suelo era medianamente resistente, digamos, no se aplastó, digamos. Lo que hizo, falló por corte y hubo una superficie de deslizamiento que hizo que rotara, digamos, la fundación y se levantara
en uno de los lados, digamos. Entonces, la carga que se le aplicó al silo venció la resistencia al corte en esta posible superficie de falla, digamos que acá fue efectiva, digamos. Siempre que nosotros tenemos este tipo de cargas como silos, por ejemplo, son estructuras que tienen mucha carga, digamos. Por ahí cuando nosotros hacemos edificios, los edificios generalmente son espacios vacíos, digamos. Están, por ejemplo, por lo menos los edificios de vivienda. Hay que tener cuidado con otro tipo de edificios, como puede ser archivos y demás, que tienen mucho espacio ocupado por papel y demás, son cargas muy importantes, digamos. O a cualquier elemento de contención de fluidos, como puede ser tanque y demás, son espacios que están llenos, digamos. En cambio, los edificios de vivienda por ahí son más que nada huecos, digamos. Entonces no son carga tan importante como un edificio de un silo que está lleno. Cuando se llena el silo, se llena todo su vacío, o prácticamente la mayor parte de su vacío se llenan con pesos, digamos. Entonces transmiten muchas cargas al terreno. Y son muy exigentes para el suelo, digamos, este tipo de estructuras. Bueno, ese mecanismo de falla se puede ensayar en laboratorio. Acá hay un ensayo hecho en la Universidad de La Plata, con arenas que se colorearon con distintos colores, distintas bandas de arenas, y a una placa que simula una zapata se le aplicó carga y se ve cómo fue que falló la arena, digamos. Una parte se levantó, se inclinó hacia uno de los lados, esto es un poco aleatorio, digamos, cuál lado presenta más debilidad que el otro, y acá se ve claramente la superficie de falla, que acá está dibujada, digamos, con una línea amarilla, digamos. Y hay como dos zonas, una zona en cuña que penetra, digamos, como si fuera un punzón, y eso genera acá un empuje sobre el suelo, ya vamos a ver cuando veamos empuje, y el suelo tiene que resistir este empuje lateral que lo trata de trasladar hacia el costado. Cuando se vence ese empuje, acá hay una superficie de falla que está resistiendo al corte, se produce, al superar esa resistencia al corte, se produce la rotura, digamos, de la fundación. Bueno, esta teoría, digamos, de la resistencia al corte tiene muchas aplicaciones, como problemas de estabilidad de taludes, capacidad de carga de fundaciones, presiones laterales sobre estructuras. Y bueno, tenemos que retrotraernos, digamos, a lo que es física 1, lo que es el plano inclinado y el movimiento, digamos, de un cuerpo sobre un plano inclinado. Cuando el ángulo de inclinación del plano inclinado es menor, digamos, a lo que se llama ángulo de fricción entre la superficie del cuerpo y la del plano inclinado, no hay desplazamiento. A partir que nosotros superamos ese ángulo de fricción que hay entre esos dos materiales, se produce ese desplazamiento. En el momento que se produce el desplazamiento, digamos, la fuerza que produce el desplazamiento es la componente del peso en la dirección paralela al plano inclinado, por la inclinación que tiene el plano, digamos. Esa fuerza está dada por el peso del cuerpo, o el esfuerzo normal, digamos, sobre el plano inclinado que genera el cuerpo, por la tangente de este ángulo de inclinación, digamos. Entonces, esa fuerza que produce el desplazamiento para ese ángulo de inclinación, que se llama ángulo de fricción, va a ser igual a la fuerza de fricción. Estamos venciendo la fuerza de fricción cuando llegamos a este ángulo de fricción, digamos. Entonces, si nosotros lo dividimos esto por el área, digamos, que tiene el cuerpo, el área de apoyo, digamos, en el plano inclinado, vamos a obtener que hay una tensión de corte, digamos, o de tensión tangencial, que va a ser igual al esfuerzo, a la tensión normal, digamos, que hay que ejerce el cuerpo sobre el plano inclinado por la tangente del ángulo de fricción, digamos. Cuando esta tensión, digamos, supera, digamos, a la resistencia que hay en el plano inclinado, que está dada por el ángulo de fricción, digamos, que forma, digamos, el plano inclinado. Cuando empieza a deslizar, ahí se produce, digamos, el desplazamiento del cuerpo. Algo similar aparece en los suelos, digamos. Entonces, en 1900 ya había pronosticado Coulomb, digamos, la existencia de estos esfuerzos, pero Moore fue un poco más allá y expresó toda una teoría de falla, donde expresó que las tensiones de corte van a ser igual, o la resistencia al corte va a ser igual a la cohesión que tiene el suelo, más
la presión normal a la que está sometido el suelo por la tangente del ángulo de fricción interna que tiene el suelo. Y esta es la fórmula de Mohr-Coulomb. Entonces, en el caso de tener un suelo que no tiene cohesión, o sea, un suelo arenoso, un suelo granular, o una grava, una arena, son materiales que no tienen cohesión, digamos. En este caso, la resistencia al corte depende únicamente de la fricción, del ángulo de fricción interna del suelo. Así como había un ángulo de fricción entre un cuerpo que apoya sobre un plano inclinado y el plano inclinado, también hay un ángulo de fricción entre las partículas del suelo. Eso lo podemos ver si nosotros apilamos el suelo granular, digamos, y hacemos una pila, no vamos a poder darle mayor inclinación que la que tiene el ángulo de fricción interna del suelo, ese ángulo phi, digamos. Si pusiéramos un granito, si llegamos a esa inclinación igual a phi y pusiéramos un granito de arena, por ejemplo, en esta pila, ese granito empezaría a deslizarse. Si el ángulo de inclinación es menor, ese grano queda en equilibrio. Esa es una forma un poco, no práctica, pero una forma de que se puede realizar la determinación del ángulo de fricción interna de un material granular. Bueno, acá hay alguna tabla con algunos valores indicativos de los grados de fricción. En este caso son importantes las arenas. Cuando las arenas, el ángulo de fricción depende un poco también de la densidad y de la característica de los granos. Si tenemos granos redondeados, los ángulos de fricción van a ser menores. Si tenemos partículas angulosas, los ángulos de fricción van a ser mayores. Por eso, cuando se hacen mezclas de concreto asfáltico, se buscan tantos materiales de tamaño piedras que sean de trituración, que tengan, que no sean redondeadas, como las arenas, también arenas de trituración, que no sean arenas redondeadas como las que podemos sacar del río. Antes se permitía un cierto porcentaje de arena del río, ahora cada vez se está tendiendo más a prohibir el uso de arena del río en los concretos asfálticos, digamos, porque buscan más que nada fricción, digamos, esas mezclas. No trabajan tanto por la cohesión que produce el asfalto, sino por la fricción interna que tienen, digamos. Entonces, los granos de arena redondeada incrementan un poco la fricción y también la densidad de las arenas. Después tenemos los limos, que tienen un ángulo de fricción bastante menores, y las arcillas son mínimos los ángulos de fricción que tienen, prácticamente no aportan a la resistencia al corte de las arcillas la fricción, digamos. En el caso de las arcillas, principalmente, más que en los limos, digamos, tenemos el tema de la cohesión. La cohesión son fuerzas de unión entre las partículas, debida principalmente a las cargas eléctricas. También hay suelos que tienen uniones químicas, serían suelos cementados, pero bueno, el hormigón es un material que trabaja por cohesión, digamos. El cemento hace de cohesión entre partículas y partículas, entonces el hormigón trabaja más por cohesión que por fricción. En cambio, el concreto asfáltico trabaja más por fricción que por cohesión, digamos. En el caso de las arcillas, digamos, esas cargas de cohesión están dadas principalmente por fuerzas eléctricas que hay. Habíamos visto, digamos, que las partículas de arcilla tienen generalmente cargas eléctricas negativas en sus bordes, digamos, y alrededor de las partículas de arcillas hay agua. El agua tiene la particularidad de tener una molécula que forma un dipolo eléctrico que se orienta con esas cargas negativas que tiene la arcilla, y también hay cationes en el medio del agua que hacen como una especie de cadena, digamos, de uniones eléctricas entre carga negativa y carga negativa de las partículas de arcilla, que si estuvieran solas tratarían de oponerse, digamos, de tratar de expulsarse, digamos, la partícula de arcilla, pero al estar en un medio acuoso, digamos, tratan de unirse a través de las uniones eléctricas que ofrecen, digamos, tanto las moléculas dipolares o que forman dipolos del agua y los cationes disueltos en el agua. Entonces esto hace como una especie de cadena de pequeños imanes que están vinculándose entre sí, digamos. Entonces, aquí también surge el tema de la cohesión que varía con el contenido de humedad. Entonces, si nosotros tenemos bajo contenido de humedad, digamos, esas cargas eléctricas van a estar más juntas, es como que tenemos un imán más cerca, digamos, de un elemento metálico, digamos, tiene más fuerza, digamos.
Si nosotros alejamos el imán de elementos metálicos, vamos a tener menos fuerza. Entonces, en las arcillas también. Cuando las arcillas incorporan más agua, porque tienen avidez por incorporar agua, disminuye, digamos, la fuerza de cohesión. Entonces, un suelo que es bastante resistente, un suelo arcilloso seco, digamos, a medida que le vamos incorporando agua, lo podemos ir amasando, y a medida que le incorporamos agua, ya lo estamos transformando en algo casi medio líquido, digamos, que ya no tiene resistencia al corte. Entonces, vamos diluyendo esa resistencia al corte de cohesión, digamos, a la medida que alejamos esta partícula de arcilla incorporando agua. Bueno, también aparece la cohesión debida a la tensión superficial del agua en las arenas, que se llama cohesión aparente de las arenas. Se llama cohesión aparente porque existe esa cohesión debida a la tensión superficial que forma el agua en los meniscos entre partícula y partícula de arena, pero es una fuerza que puede desaparecer en cualquier momento. Entonces, estas fuerzas de cohesión aparente permiten, por ejemplo, que nosotros podamos crear formar un castillo de arena, porque hay fuerzas que resisten al corte. Si este castillo de arena se seca, este castillo de arena se desmorona, digamos. Si la arena se seca dentro del castillo de arena, la arena se desmorona y no nos queda nada, digamos. Entonces siempre hay que mantenerlo húmedo esto. Entonces, la existencia de agua en las arenas permite que nosotros podamos excavar una zanja en forma vertical, hasta cierta altura, digamos. El tema es que estas zanjas son muy peligrosas, digamos. En cualquier momento, si mandamos un operario al fondo de la zanja, se pueden venir abajo. A medida que nosotros tenemos la zanja abierta, se va secando la arena, y entonces la resistencia, digamos, que ofrece, digamos, la pared vertical puede ser vencida por las fuerzas de gravedad, digamos, que tratan de deslizar la arena hacia el fondo de la excavación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de excavaciones verticales que hacemos en arena, porque son muy inestables, digamos. Siempre tenemos que trabajar con entibamiento, ¿no? Bueno, habíamos dicho que Coulomb había propuesto, y Moore había desarrollado, digamos, la ecuación de resistencia al corte de los suelos a través de una teoría, se llama la teoría de Moore-Coulomb, donde dijimos que la tensión de la resistencia al corte va a estar dada por la cohesión más la presión normal a la que está sometida el suelo por la tangente del ángulo de fricción interna. Cuando Terzaghi introduce el concepto de presión efectiva y presión de poros, pronto se vio que eso trajo como consecuencia, él se dio cuenta, digamos, que la presión de poros no aportaba a la resistencia al corte. Entonces, había un error en esa fórmula, y la fórmula correcta era la resistencia al corte de los suelos va a ser igual a la cohesión más la presión efectiva a la que está sometido el suelo por la tangente del ángulo de fricción interna. Quiere decir que la presión efectiva va a ser igual a la presión total menos la presión de poros o presión neutra. Por eso se le llama presión neutra, porque no colabora con la resistencia al corte. Entonces, de aquí surge algo bastante importante, que cuando nosotros tenemos un suelo, digamos, que no está saturado, tenemos cierta presión total, y cuando lo saturamos, o sea, se eleva el nivel freático, puede aumentar un poco la presión total, pero va a disminuir por aumento del peso específico saturado con respecto al peso específico húmedo, pero va a disminuir en forma importante la presión efectiva. Siempre acá la presión de poro no está jugando en contra, digamos. Y eso, siempre que hay incremento del nivel freático, por ejemplo con los muros de sostenimiento, con los taludes, con las barrancas, se produce problemas de deslizamiento, problemas de desmoronamiento y demás. Entonces, acá siempre está jugando en contra de la presión de poro, está restando la resistencia. Entonces, sobre todo en los suelos granulares, es muy peligroso, digamos, el tema del nivel freático, digamos. Bueno, en algunos casos puede llegar a desaparecer la presión efectiva, digamos, y si no tenemos cohesión, ese material se va a comportar como un fluido que no tiene resistencia al corte, entonces no va a tener capacidad de resistir nada, digamos. En el caso de que tengamos suelos que no están saturados, también existe la succión, que aparece esa fuerza de succión que aumentan un poco la resistencia al corte, pero generalmente no se tiene en cuenta este término de succión. Bueno, un ensayo
para determinar la resistencia al corte de los suelos más sencillo es el ensayo de corte directo, que consiste en colocar una muestra, digamos, de suelo dentro de dos anillos que la contienen. Entonces se desplaza uno de los anillos en forma lateral y se produce el corte en esta sección horizontal del suelo y se mide la fuerza que hay que hacer para producir el corte, siempre sometiendo el suelo a una presión normal, digamos. Entonces, nosotros ejercemos una carga vertical. Esta carga vertical dividido el área se traduce en una presión normal en la sección de falla, y a su vez ejercemos una fuerza horizontal, dividido el área se traduce en una tensión de corte que estamos ejerciendo. Cuando esa tensión de corte supera la resistencia al corte, tenemos la rotura del suelo. Entonces, para un cierto valor de presión normal y un cierto valor, vamos a tener un cierto valor de resistencia al corte. Eso lo representamos en un diagrama donde ponemos en abscisa, digamos, las presiones normales y en ordenada los esfuerzos de corte, y representamos los esfuerzos de corte últimos que produjeron la rotura, digamos. Para un cierto valor de presión normal vamos a tener un punto. Si vamos variando, digamos, la presión normal que vamos ejerciendo, vamos a tener valores mayores de resistencia al corte. Entonces vamos a tener otros puntos con distintas pruebas del ensayo. Uniendo todos estos puntos con una recta, vamos a obtener lo que se llama la curva de resistencia intrínseca del suelo, donde la ordenada del origen, donde no hay esfuerzo normal, digamos, nos da el valor de la cohesión del suelo, y donde el ángulo que tiene esa recta de inclinación con respecto a la horizontal va a ser el ángulo de fricción interna del suelo. O sea, que calculando la tangente de ese ángulo de fricción interna podemos hallar la ecuación que nos define la resistencia al corte de los suelos. Entonces, de este modo tan sencillo, digamos, podemos hallar, digamos, la resistencia al corte de los suelos. Bueno, acá está descrito un poco el procedimiento y demás. Se aplica generalmente para suelos granulares, no se aplica tanto para suelos cohesivos, porque tiene su particularidad de los suelos cohesivos. Y siempre es un ensayo, digamos, que se hace con el suelo no saturado, digamos. O sea, se llama un ensayo drenado, digamos. Algunas de las desventajas principales que tiene este ensayo, no es muy usado, salvo para el caso de las arenas, es que el plano de falla lo estamos determinando, digamos, de entrada. Digamos, nosotros no le permitimos al suelo romper en el plano de falla más débil que tenga ante el esfuerzo que estamos ejerciendo, digamos. Le estamos diciendo al suelo que tiene que romperse por este plano de falla. Si vamos a ver el ensayo triaxial, nosotros le damos libertad al suelo que falle por el plano de falla más débil que presenta el suelo, digamos, ante los esfuerzos que estamos solicitando, digamos. Y por otro lado, una crítica un poco menor, que a medida que nosotros ejercemos el esfuerzo va disminuyendo la sección, digamos, de falla, va disminuyendo, entonces por ahí no es exacto el cálculo de la tensión de corte última. Bueno, acá se muestra un poco cómo es el equipo, digamos. Acá tenemos la muestra dentro de estos anillos, y acá se están ejerciendo deformaciones horizontales, y acá hay un aro dinamométrico que está midiendo, digamos, la presión que se ejerce. También tenemos cargas verticales que se aplican, y tenemos distintos flexímetros que van dando tanto la deformación horizontal como la deformación vertical que sufre el suelo, digamos. Esto es un poco cómo se arma, digamos, los distintos marcos, digamos, donde se pone la muestra de suelo, con los filtros y demás, el pisón con el que se ejerce presión por arriba. Aquí se muestra un poco cómo se va armando la muestra, haciendo un corte, digamos, prácticamente con la sección que tiene los marcos, y se va calzando, digamos. Y se va armando la celda de carga, digamos. Este sería una foto de un equipo completo de corte directo, donde las cargas verticales se están aplicando acá a la muestra que va en este lugar,
a través de un brazo de palanca. Entonces acá en este platillo se ponen las cargas verticales que no son directamente las aplicadas a la muestra porque hay un brazo de palanca que genera mayores presiones o mayor fuerza de la que nosotros estamos aplicando acá en este lugar, digamos. Así como hacíamos en el ensayo de consolidación, digamos. Bueno, hay dos tipos acá de forma de ejecutar el ensayo. Una es generando esfuerzos cortantes, constantes, digamos, a un cierto intervalo de tiempo, y otra es por incrementos de deformación constante con distintos intervalos de tiempo o un mismo intervalo de tiempo, digamos. Entonces uno se llama a esfuerzo constante y el otro a deformación constante. Parece lo mismo, pero no es lo mismo, digamos, porque a medida que si nosotros aplicamos valores de esfuerzos cortantes, a ver si tengo una gráfica acá, valores de esfuerzo cortante creciente, vamos a llegar a un valor límite y ahí tendríamos que terminar la prueba. Si nosotros aplicamos deformaciones constantes, vamos a llegar a un valor límite y vamos a ver después cómo desciende esa carga a medida que nosotros incrementamos, digamos, la deformación luego de pasar el valor límite de rotura, y eso es importante para obtener algunas características más del suelo. Bueno, esto es lo que ve el operador, lo que va viendo o va graficando la deformación en función de la tensión de corte que va ejerciendo la muestra, digamos. Cuando esto llega a un valor, digamos, que máximo, o que la deformación aumenta sin incrementar el esfuerzo de corte, ahí tiene que parar el ensayo si fuera a carga constante, digamos, o a esfuerzo cortante constante. Si nosotros trabajamos con deformación, incremento de deformaciones, vamos a llegar a superar, digamos, el valor límite del esfuerzo de corte, y vamos a ver cómo a medida que sigue aumentando la deformación, ese valor disminuye hasta un cierto límite. Bueno, acá tenemos 3 pruebas que se hicieron con 3 esfuerzos normales distintos. Entonces se obtuvieron distintas resistencias, que se llama resistencia máxima o resistencia pico de corte. Con esa resistencia pico, luego se graficaron acá esos valores en este gráfico donde tenemos en ordenada, tenemos las tensiones normales, y en abscisa tenemos la resistencia al corte. Se unió eso con una recta, y esto sirvió para obtener el ángulo de fricción interna. Acá en este caso la ecuación daría negativa, pero eso son cuestiones de aleatoriedad del ensayo. Esto es prácticamente una arena donde tiene ecuación cero, digamos. Bueno, una cuestión que aparece en la resistencia al corte es la dilatancia cuando nosotros tenemos un suelo muy denso, digamos. Entonces, este suelo que está muy denso, muy compacto para poder deformarse, tiene que aumentar su volumen en la zona donde se produce la falla al corte, porque las partículas para deformarse tienen que desplazarse hacia arriba y poder deslizarse una sobre la otra, digamos. Entonces el estado final va a ser un estado donde hay un aumento de volumen respecto de la situación inicial. Eso lo podemos ver más claro en este gráfico, donde acá tenemos un acomodamiento de partículas que no permite el desplazamiento. Entonces, para que haya desplazamiento, tiene que haber una expansión, digamos. Estas partículas tienen que subir y poder rodar sobre las otras, digamos. Entonces, ese fenómeno se llama dilatancia y se produce en los suelos granulares densos, digamos. Si el suelo no es muy denso, va a haber contracción al revés. Entonces, a medida que nosotros, este arreglo de partículas no es tan compacto como el que teníamos aquí, está un poco más suelto. Entonces, a medida que se produce el desplazamiento, como que se va acomodando mejor el suelo y se va compactando. Entonces, acá hay una contracción del suelo a medida que se produce la deformación. Entonces, hay una disminución del volumen del suelo. Entonces, tenemos el fenómeno de dilatancia que se produce, digamos, en la zona, digamos, donde se produce la falla. Únicamente es alrededor de esa zona, no es en toda la masa del suelo. Eso se da en los suelos granulares densos, y en las gráficas podemos verlo nosotros
en estos gráficos de la izquierda, donde tenemos acá, por un lado, la deformación horizontal con respecto a la tensión. Esta sería una tensión de corte, donde tenemos una resistencia pico, esto es para una arena densa. Y por otro lado tenemos la deformación horizontal versus la deformación vertical, digamos. En este suelo, en un primer momento hay una pequeña reducción de volumen, pero después cuando se produce la ruptura hay una dilatancia, un gran incremento de volumen, o apreciable, digamos, incremento de volumen, para permitir la rotura del suelo, digamos. Por otro lado, una arena suelta, o una arcilla blanda también, se comporta de forma distinta. No vamos a obtener una resistencia pico máxima, como obtenemos en una arena densa o una arcilla muy compacta, sino que vamos a tender a una cierta resistencia máxima, digamos. Y por otro lado, si nosotros representamos la deformación horizontal respecto a la deformación vertical, vamos a ver una disminución, siempre una disminución de volumen, y no vamos a ver el problema de dilatancia o de expansión de la muestra de suelo. Bueno, eso es lo que hace el ensayo de corte directo. Habíamos dicho que ese ensayo por ahí no representa lo que es la realidad, digamos, del suelo, que está sometido a distintas presiones, no solo en forma vertical, como lo estamos ejerciendo nosotros en el corte directo, sino también está confinado en todas las direcciones debido a la carga que tiene en profundidad, digamos. Si nosotros queremos analizar cómo es la resistencia al corte de este suelo en profundidad, tenemos que ver que esto está dentro de un estado tensional, antes de aplicar la carga que produce la rotura, que lo podemos representar si es una probeta cilíndrica con dos cargas principales, sigma 1 una presión vertical y sigma 3 una presión horizontal que está en todas las direcciones en el plano horizontal. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Y acá cuando nosotros aplicamos cargas, digamos, sobre esta probeta, se va a producir la falla, y la falla va a tener cierto ángulo, digamos. Entonces acá nosotros lo que tratamos de hacer con este ensayo triaxial es dejar librado, digamos, al suelo que falle en el ángulo donde tiene mayor debilidad respecto a la combinación de cargas que estamos aplicando, digamos. Entonces, la falla se va a producir con un cierto ángulo θ respecto de la horizontal, y va a estar dada por una presión vertical que nosotros vamos incrementando mientras mantenemos una presión de confinamiento sigma 3 en sentido horizontal, digamos. En un momento que nosotros seguimos incrementando sigma 1, se va a producir la falla de esta probeta de suelo con ese ángulo de inclinación θ. Si nosotros hacemos un equilibrio de fuerza en un triángulo que tiene ese ángulo de inclinación θ, acá sigma 1 y sigma 3 se llaman esfuerzos principales. Sigma 1 es el esfuerzo principal mayor y sigma 3 es el esfuerzo principal menor. En la dirección horizontal, donde se aplica sigma 1, no existe tensiones de corte porque solo aplicamos esfuerzo normal, y en el plano vertical, digamos, perpendicular a sigma 3, tampoco hay esfuerzo de corte, porque solo estamos aplicando esfuerzo normal. Entonces, si nosotros representamos un triángulo donde tenemos el ángulo θ, digamos, que es el ángulo con el cual se produce la falla, y por un lado tenemos un lado horizontal de ese triángulo y un lado vertical. En la base de ese triángulo, en la parte horizontal, va a actuar el esfuerzo principal mayor, sigma 1, y en el lado vertical va a actuar el esfuerzo principal menor, sigma 3, o presión de confinamiento también se suele decir, digamos. Entonces, al producirse la rotura, nosotros vamos a tener una cierta presión normal acá en el plano donde se produce la rotura y una cierta esfuerzo de corte, digamos, en este plano, digamos. Nosotros, para poder hacer las ecuaciones que definen, digamos, estas fuerzas, estos esfuerzos en este plano, lo que hacemos es realizar equilibrio de fuerzas, tanto, digamos, a ver si lo tengo acá, sí. Tanto en la dirección normal, digamos, al plano inclinado, como en la dirección
en la dirección tangencial al plano inclinado. Entonces acá se plantea el equilibrio de fuerza en la dirección normal al plano inclinado, donde la presión normal al plano inclinado de ángulo θ va a ser igual a sigma diferencial S. Sigma diferencial S va a ser igual a sigma 1 por coseno de θ diferencial X más sigma 3 seno de θ diferencial TZ, digamos. Entonces esta fuerza roja va a estar equilibrada por estas dos fuerzas rojas que hay en este sentido en las otras dos caras, digamos. Bueno, eso es una serie de pasos algebraicos, donde vamos a llegar a una primera expresión que define el valor de la presión normal en este plano de falla. Va a ser igual a sigma 3 más sigma 1 menos sigma 3 coseno cuadrado de θ. Después se hace el equilibrio, digamos, en la dirección tangencial al plano de falla, y acá tenemos tau por diferencial S, va a ser igual, esta fuerza negra, va a ser igual a la suma de estas dos fuerzas, que una está en dirección contraria, entonces está restando. Entonces tau diferencial S va a ser igual a sigma 1 seno de θ diferencial X menos sigma 3 coseno de θ diferencial Z. Bueno, eso también operando algebraicamente vamos a llegar a esta otra expresión, tau igual a sigma 1 menos sigma 3 sobre 2 seno de 2θ. Bueno, eso se trabaja un poco algebraicamente y se llega a esta siguiente expresión acá. Se trabajan esas dos ecuaciones y llegamos a estas dos expresiones aquí, que tenemos 3 y 4, con cada una de esas ecuaciones, y luego se elevan al cuadrado esas expresiones 3 y 4 y se suman miembro a miembro estas dos ecuaciones. Y se llega a esta última expresión, donde tenemos acá sigma menos sigma 1 más sigma 3 sobre 2 todo al cuadrado más tau al cuadrado es igual a sigma 1 menos sigma 3 sobre 2 todo al cuadrado. Y esto es nada más que la ecuación de una circunferencia que tiene radio sigma 1 menos sigma 3 sobre 2 y cuyo centro está sobre el eje de abscisa, a una distancia sigma 1 más sigma 3 sobre 2 de el 0, digamos. Entonces, gráficamente, digamos, esta ecuación es un círculo. Ese círculo está dado, acá está graficado, donde tiene un radio. Ese radio es igual a sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Y la distancia al centro va a ser el promedio de las presiones principales. Sigma 1 más sigma 3 sobre 2. Va a ser el promedio de estas dos. Y bueno, acá el punto donde corta ese círculo al eje de abscisa van a ser sigma 3, la tensión principal menor, y sigma 1, la tensión principal mayor. Y por otro lado, nosotros tenemos el ángulo θ, que se produce la falla, que tiene una cierta inclinación con respecto al horizontal. Bueno, si nosotros partimos, digamos, de una cierta configuración de sigma 1 más sigma 3 y vamos manteniendo siempre la presión de confinamiento sigma 3 y vamos incrementando sigma 1, este círculo de esfuerzos se va incrementando hasta llegar a un punto donde se produce la rotura. Cuando este punto donde se produce la rotura se va a dar, digamos, la rotura con este ángulo de inclinación θ, y en este punto, digamos, donde esta recta que tiene una inclinación θ con respecto al horizontal corta el círculo, acá en este punto O, vamos a tener un punto de la curva de resistencia intrínseca del suelo. Esto lo podemos ver acá. Entonces, estos son tres círculos de falla de una muestra muestras similares o del mismo suelo, de tres muestras distintas del mismo suelo, donde se aplicaron distintas tensiones de confinamiento sigma 3. Acá se partió de una tensión sigma 3 menor que esta
sigma 3 que se aplicó acá y que esta sigma 3 que se aplicó acá, y se obtuvieron presiones principales sigma 1 o presiones verticales cada vez mayores porque se fue aumentando la presión sigma 3 hasta llegar a la falla, digamos, del suelo, cuando estos círculos de esfuerzo tocaban lo que es la curva de resistencia intrínseca del suelo, que era algo parecido a lo que vimos en el ensayo de corte directo. Nada más que acá, en vez de tener un valor puntual, digamos, de sigma y tau, acá estamos midiendo dos presiones normales, sigma 1 y sigma 3. No estamos midiendo ninguna presión de corte. Entonces, con distintos pares de sigma 1 y sigma 3, obtenemos distintos círculos, donde estos círculos tocan, digamos, la curva de resistencia intrínseca. Podemos trazar una tangente de esos círculos para obtener tanto los parámetros de cohesión, que es la ordenada al origen, como el ángulo de fricción interna, que es el ángulo de inclinación de esta curva o recta, digamos, con respecto a la horizontal. Bueno, por otro lado habíamos dicho que se producía la falla, digamos, acá con un ángulo θ, y si nosotros vemos de este gráfico, este ángulo θ, acá tenemos θ, en este caso acá tenemos 2θ con respecto al centro, y acá tenemos este ángulo φ va a ser igual a este ángulo φ, entonces nos queda que 2θ menos φ va a ser igual a 90 grados. Yo tengo 2θ y le resto φ, voy a tener 90 grados. Entonces, de acá podemos deducir que θ va a ser igual, acá a 45 grados más φ sobre 2. Este es el ángulo natural con que se produce, digamos, la falla. O sea que está influido por el ángulo de fricción interna del material. Siempre va a ser 45 grados más el ángulo de fricción interna sobre 2. Bueno, hasta aquí llegamos. Ahora vamos a ver cómo se deduce una ecuación para... Si yo conozco la presión de confinamiento sigma 3, sin hacer todo esto, ¿cuál sería? Y conozco el ángulo de fricción interna, del suelo y la cohesión, ¿cuál sería la presión principal mayor que produciría la falla, sigma 1? Y eso se puede deducir de esta configuración geométrica, estableciendo en este ángulo A o B la relación del seno del ángulo de fricción interna. Entonces el seno del ángulo de fricción interna va a ser igual al radio del círculo dividido esta longitud AO. Entonces el radio del círculo era sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, el radio del círculo que produce la falla. Y el lado AO lo podemos considerar como C sobre tangente de φ más sigma 1 más sigma 3 sobre 2, que era la distancia a la que se encontraba el centro del círculo respecto al cero, digamos. Bueno, todo hay que trabajar un poco algebraicamente con algunas identidades trigonométricas. Es medio tedioso esto, yo acá se lo dejé anotado porque por ahí en los libros no está bien de dónde salen estas cosas. Acá un poco está de todo esto. Acá están las identidades trigonométricas que se aplican. Operando, vamos a llegar a deducir que nosotros lo que estamos buscando era sigma 1, cuál era la presión principal mayor que producía la falla, conociendo la presión de confinamiento y conociendo la cohesión y la fricción. Entonces sigma 1 va a ser igual a sigma 3 tangente cuadrado de 45 más φ sobre 2 más 12 tangente cuadrado de 45 más φ sobre 2. Entonces esta ecuación es una ecuación que ya la vamos a ver en otros ámbitos de la geotecnia, pero una de las ecuaciones importantes, digamos, de la geotecnia en cuanto a lo que hace, digamos, a los esfuerzos de rotura, digamos, del suelo, digamos. Bueno, acá nada más que una transformación, si le llamamos tangente cuadrado de 45 más φ sobre 2, le llamamos nφ, esta ecuación nos quedaría sigma 1 es igual a sigma 3 por nφ más 2c raíz de nφ.
Bueno, hasta que ahí habíamos visto, digamos, que en el ensayo triaxial nosotros aplicamos una presión de confinamiento, sigma 3, y aplicamos una presión vertical que vamos incrementando hasta que se produce la falla. Esa falla se va a producir por un ángulo de inclinación θ igual a 45 más phi sobre 2 respecto a la horizontal. Y aquí tenemos la ecuación que define sigma 1 con respecto a sigma 3 y el ángulo de fricción interna y la cohesión. Bueno, esto más o menos la síntesis de lo mismo. Acá tenemos esta recta por ahí que se representa como una recta. Hay veces que tiene un pequeño carácter, digamos, curvo, que entonces por eso se llama curva de resistencia intrínseca. Es muy leve en los suelos, digamos. Entonces nosotros podemos tener un punto que esté por debajo de esta curva de resistencia intrínseca, quiere decir que no estamos ejerciendo presión en el suelo que llegan a la rotura, digamos. Cuando aumentamos las presiones, sobre todo hay una variación entre la presión de confinamiento y la presión vertical, o sea que son muy diferentes, vamos a llegar a un valor que puede llegar hasta un límite igual al de la curva de resistencia intrínseca, pero nunca podemos obtener un valor mayor, digamos, de presiones sobre el suelo porque el suelo va a fallar antes, digamos. Bueno, este es un poco el equipo, digamos, que está esquematizado el equipo del ensayo triaxial. Nosotros colocamos la muestra de suelo cubierta, tiene que estar cubierta por una membrana impermeable. Esta membrana impermeable puede ser de látex, por ejemplo. Entonces se coloca dentro de una cámara, dentro de esa cámara hay un fluido y en ese fluido se ejerce presión, lo que se llama la presión de confinamiento, que actúa en todas las direcciones, tanto en forma vertical como horizontal, digamos. Y se colocan piedras porosas por arriba y por abajo, y hay algunos equipos, no todos los equipos tienen la posibilidad de que el agua pueda drenar a través de esas piedras porosas hacia el exterior y nosotros podamos medir, digamos, la presión de poros que se produce dentro de la muestra del suelo durante la ejecución del ensayo, y también podemos permitir a través de una válvula que el agua drene o podemos impedir que el agua drene. Entonces eso da lugar a distintos tipos de ensayos. Y por otro lado se completa esto con una presión vertical que se ejerce, o también llamado esfuerzo desviador, o que ejerce sobre la probeta en forma vertical, digamos, que es el que produce la rotura, digamos. Bueno, este es un esquema un poco parecido, nada más que con distintos medidores de deformación que hay aquí. Y acá tenemos la probeta dentro de la cámara, que es donde hay un líquido en el cual se ejerce presión. Se puede usar agua, se puede usar glicerina. Bueno, este es ya un equipo más moderno que no tiene flexímetro y demás, sino que tiene todos medidores electrónicos que miden las deformaciones y las presiones ya no son con aros dinamométricos, sino que ya son con sensores de cargas. Y esto es captado todo por sensores electrónicos y se registra directamente por una computadora, digamos. En este otro caso, un equipo más tradicional, a medida que se van ejerciendo la fuerza, hay que ir midiendo, digamos, tanto el flexímetro que mide la deformación del aro, que después se traduce en una fuerza, el flexímetro que mide la deformación vertical, y también acá tenemos un medidor de presión de cámara, y este se deja constante, digamos, durante la ejecución del ensayo. Bueno, aquí como se van obteniendo las muestras de suelo, que pueden hacer a través de una calicata, lo que se llama una dama, se pueden ir calando, o a través de algún sacamuestra donde podamos tener muestras indisturbadas. Como estas muestras por ahí tienen alteraciones en el borde del sacamuestra, se suelen tallar, digamos, con este equipo para desechar la parte que está cerca del sacamuestra que puede estar alterada. Esto se va armando, digamos, se le van
armando el equipo. Acá se le van poniendo, digamos, las piedras porosas, se le pone un papel de filtro en forma lateral para que el agua que quiera salir, digamos, la muestra, se le facilita el camino. En vez de hacerlo en forma vertical, se le facilita para el camino para que se haga en forma horizontal o radial, digamos, y se vaya luego para estos papeles de filtro. Acá se le pone la membrana de látex y acá se pone dentro de la cámara y se llena la cámara con líquido. Y acá se va llenando la cámara con el líquido. Y bueno, luego se arma la parte, digamos, de que ejerce la carga vertical y se ejerce la presión dentro de la cámara, digamos, antes de empezar el ensayo. Bueno. Durante el ensayo se produce una contracción, digamos, de la muestra de suelo. Y acá vamos a tener en cuenta que una dimensión de volumen, y acá tenemos en cuenta que también hay un área de corte, digamos, que puede tener cierta deformación, y acá está la forma de calcular esta área de corte que se da al final, digamos, del ensayo. Esto hay que ver si, digamos, si se produce a volumen constante o no se produce a volumen constante, si nosotros permitimos dejar salir el agua o no permitimos. En este caso no estamos permitiendo dejar salir el agua, entonces la contracción vertical redunda en un ensanchamiento, digamos, del área de la probeta. Entonces vamos a obtener mayores tensiones normales en esta área o verticales que la que teníamos antes de iniciar el ensayo, digamos. Menores tensiones, perdón, tenemos un área un poco mayor, digamos. Bueno, para ejecutar este ensayo triaxial tenemos distintos métodos. Hay uno que se llama lento o ensayo consolidado drenado, donde nosotros realizamos el ensayo sin tener presiones de poros dentro de la muestra, digamos. Entonces tenemos que, cada vez que ejercemos presión, tenemos que dejar disipar esas presiones de poros que se producen por las presiones que estamos ejerciendo. Después tenemos otro que se llama rápido o no drenado, no consolidado, donde nosotros ejercemos presiones y no dejamos disipar el agua que quiere salir por incremento de presión de poros. O sea, se produce este ensayo teniendo presiones de poro dentro de la muestra. Y después tenemos un tercer ensayo que es algo intermedio que se llama consolidado no drenado. Es decir, cuando aplicamos la presión de cámara, nosotros dejamos consolidar la muestra, o sea, dejamos disipar esas presiones de poro, y luego cuando aplicamos el esfuerzo desviador vertical, no dejamos disipar las presiones de poros y se producen incrementos de presiones de poros. Entonces, tenemos siempre dos etapas. Acá vamos a empezar con el ensayo no consolidado, no drenado. Entonces, en una primera etapa nosotros aplicamos la presión de cámara sigma 3, incrementando la presión de este fluido que está alrededor de la muestra. En este caso es un ensayo no consolidado. Nosotros no dejamos drenar la muestra. Al aplicar esta presión se produce un incremento de presión de poro dentro de la muestra si la muestra está saturada. Y en una segunda etapa nosotros aplicamos un esfuerzo desviador, también impidiendo, digamos, que el agua dentro de la muestra pueda drenar. Entonces se incrementan aún más las presiones de poros y hasta que se llega a la rotura, digamos. Vamos a realizar 3 pruebas con 3 muestras distintas del mismo suelo. Generalmente una prueba se realiza con una presión de cámara del orden, digamos, de la presión que está sometida al suelo antes de ejecutar el proyecto, y una presión de cámara similar o un poco mayor a la presión de cámara a la que va a estar sometida el suelo cuando realizamos el proyecto o la obra, y una presión de cámara intermedia. Con esas 3 presiones de cámara distintas se ejecuta el ensayo, digamos. Y esas 3 presiones de cámara distintas van a dar lugar a 3 distintos esfuerzos desviadores o esfuerzos verticales que producen la rotura de la muestra, digamos. Y eso va a dar lugar a 3 círculos de Moore distintos,
con lo cual nosotros podemos trazar la tangente de ese círculo de Mohr y definir esta curva de resistencia intrínseca y calcular el ángulo de cohesión y de fricción. Bueno, si la muestra no está saturada, nos va a dar un resultado parecido a esto, con tres círculos de esfuerzo, digamos, distintos, y vamos a poder trazar esta recta. Digamos. Si la muestra está saturada, vamos a tener un problema donde los círculos van a tener siempre el mismo radio y lo único que vamos a hacer nosotros es desplazar, digamos, con la presión de cámara, vamos a desplazar en forma horizontal estos círculos. Entonces, en este caso, en el caso de las arcillas, este es un ensayo típico, donde no vamos a obtener ningún ángulo de fricción y vamos a obtener un valor de cohesión que se llama cohesión no drenada de las arcillas, y es una cohesión límite, digamos, en el caso de que se cargan las arcillas en forma rápida y no se deje drenar el agua, digamos, dentro de las arcillas, que tarda mucho en drenar. Digamos, si nosotros ejercemos una construcción en forma muy rápida sobre un suelo saturado, se va a comportar de esta forma, y lo que va a definir la resistencia al corte va a ser esta cohesión no drenada. Bueno, este es un típico ensayo triaxial no drenado en una arcilla, donde tenemos círculos que son muy similares, y lo único que obtenemos es el desplazamiento de estos círculos, pero no podemos obtener el ángulo de fricción interna de ese material, digamos. En el caso de que la muestra no esté saturada, pero esté cerca de la saturación, si nosotros aplicamos una cierta presión de cámara y vamos incrementando esa presión de cámara, puede ser que en algún momento se llegue a la saturación debido a la disolución de las burbujas de aire, pocas burbujas de aire que quedan, digamos, dentro del agua, digamos. Entonces, dentro del ensayo se puede llegar a la saturación y podemos tener un comportamiento de tipo. Una parte va a estar no saturada, digamos, y otra parte puede estar saturada, digamos. Y acá hay un típico ensayo de lo que se realiza en Argentina, que no se hacen con tres muestras distintas, sino que se hacen con una misma muestra, se hacen tres ensayos sucesivos sin desarmar, digamos, todo el equipo y la muestra que se puso dentro del equipo, digamos. Entonces se aplica una presión de cámara sigma 3 inicial. Acá tenemos deformaciones respecto de esfuerzo desviador, sigma 1 menos sigma 3, o sea, el incremento que estamos produciendo en forma vertical, hasta llegar a la rotura. Una vez que se llega a la rotura de la probeta, se vuelven a incrementar la presión de cámara, y eso hace como que esa fuerza de cohesión que se había roto, digamos, se vuelva a ligar, digamos, y se aplica de vuelta un incremento de presión desviador, y se produce de vuelta la rotura en este punto. Entonces ahí de vuelta se vuelve a incrementar la presión de cámara y se obtiene otro punto de rotura en este lugar, digamos. Entonces, esto es una práctica habitual en nuestro país, pero no es lo que se debería hacer, digamos, porque acá se llegó a la rotura y acá se parte de una situación de desplazamiento de la muestra o de deformación que no hubiera sido lo mismo que si nosotros hubiéramos tomado otra probeta con esta presión, segunda presión de cámara. Entonces, este valor hay que ver si hubiera dado este mismo valor o no, este valor de rotura, y este tercer valor también lo mismo, digamos. Bueno, este es un gráfico de tensión de formación que se puede obtener, parecido a lo que se obtiene con el ensayo de corte directo. Y este otro gráfico de una arcilla muy compacta. Acá se ve un valor pico, digamos, de resistencia al corte, y este es un valor de arena, digamos. Acá se ve cómo está la falla, el ángulo de falla que tiene la probeta, que es igual a 45 más phi sobre 2. Bueno, un ensayo de compresión simple no es más que un ensayo triaxial donde la presión de cámara es 0. Entonces nosotros la resistencia a la compresión simple de la arcilla viene a ser la tensión principal mayor y la tensión principal menor es 0. Entonces podemos trazar un círculo de Mohr, y el valor que nosotros tenemos como valor máximo, digamos, de cohesión va a ser igual a la mitad de la resistencia a la compresión simple, porque el valor de cohesión va a ser igual al radio y la resistencia a la compresión simple va a ser igual al diámetro. De aquí sale que la cohesión
es igual a un medio de la resistencia a la compresión simple de las arcillas. Es un caso especial de un ensayo triaxial. Después tenemos el ensayo consolidado drenado, que sería la prueba lenta, en la cual nosotros aplicamos la presión de cámara a la probeta de suelo, y acá se producen incrementos de presiones de poros, y tenemos que dejar disipar toda esa presión de poros y dejar que el agua pueda ser expulsada dentro de la muestra hasta que se disipe esa presión de poros, como pasaba en el problema de consolidación. Nosotros aplicamos una carga, eso produce un incremento de presión de poros y eso hace que el agua salga dentro de la muestra hasta que se disipan esa presión de poros y ahí deja de salir el agua, digamos. Entonces se llama un proceso de consolidación, digamos, y eso también lo tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el ensayo consolidado drenado. Al aplicar presión de cámara, nosotros dejamos consolidar la muestra, eso va a producir una reducción del volumen de la muestra, y acá vemos una muestra, digamos, de suelo de un ensayo triaxial consolidado drenado, cómo se redujo su volumen al terminar el ensayo. En el otro ensayo, el no consolidado no drenado, siempre a volumen constante. Hay una deformación de la probeta, pero el volumen se mantiene, digamos. Acá no. Bueno, dijimos que dejamos consolidar la muestra y luego se aplica la parte de, esto es más o menos lo mismo, cómo se arma la muestra. Bueno, acá también se puede medir, hay distintos dispositivos acá para medir, digamos, el agua expulsada, y la variación de volumen la podemos medir a medida que va saliendo el agua. Esto va incidiendo acá en un tubo graduado que nos va midiendo el volumen y cuánto agua se está expulsando, y podemos medir la variación de volumen de la muestra, digamos. Y también tenemos acá un equipo para producir contrapresión, que eso ya vamos a ver. Si nosotros necesitamos saturar la probeta para realizar este ensayo, tiene que estar con una probeta de suelo saturado, digamos. Entonces, acá tenemos distintos procesos de saturación. Cuando la muestra es una muestra de material granular, nosotros la vamos a poder saturar por percolación, es decir, haciendo circular agua hasta que tenemos un flujo constante, digamos, de agua que sale. Entonces podemos considerar que la muestra está totalmente saturada, digamos. En el caso de una muestra de material granular, a ver si estaba acá, esto. Vamos a tener que saturarla por lo que se llama contrapresión, digamos, porque no vamos a poder hacer circular el agua dentro de la muestra porque tiene muy baja permeabilidad, digamos. Entonces, si la muestra está próxima a la saturación, nosotros aplicando presión podemos llegar a disolver, digamos, el aire que está en burbujas, digamos, dentro de el agua, digamos. Siempre el agua tiene cierta cantidad de aire disuelto, esa cantidad de aire disuelto depende tanto de la presión de confinamiento como de la temperatura. Entonces, acá hay una formulita que nos da el volumen de aire disuelto. Depende tanto de una constante H, que depende de la temperatura, que hay una tablita, como de la relación que hay entre la presión aplicada sobre la presión atmosférica y el volumen de la muestra, digamos. Entonces, se puede llegar a deducir que la presión que nosotros necesitamos aplicar para poder disolver la cantidad de aire que no está disuelto, digamos, dentro del agua, y que hace una sola fase de fluido, digamos, que sea el agua, va a ser igual a la presión atmosférica por 1 menos el grado de saturación de las muestras sobre esa constante H que depende de la temperatura por el grado de saturación de la muestra. Eso está un poco expresado ahí, voy un poco rápido porque me queda poco tiempo. Bueno, acá hay algunos valores. Según el grado de saturación, fíjese, para 0,8 o 80% de saturación necesito aplicar una presión de 12,43 kilos centímetros cuadrados, o sea, 2 atmósferas, una presión bastante grande. Para 98% del grado de saturación necesito aplicar una presión de 1,08, digamos, sobre la presión atmosférica, digamos. Entonces uno aplica la presión para saturación de la muestra
y a la vez que aplica la presión tiene que aplicar una contrapresión hasta que el volumen, esa presión que nosotros calculamos, se aplica una contrapresión hasta que el volumen permanece constante. Digamos, esta presión hace pulsar el agua dentro de la muestra, pero nosotros la volvemos al lugar con una contrapresión, por eso se llama contrapresión, digamos, o presión de contrapresión, digamos. Una vez que tenemos saturada la muestra con esa presión de contrapresión que ejercimos, recién vamos a aplicar una presión de cámara. Ahí estamos en condiciones de aplicar la presión de cámara. Entonces aplicamos la presión de cámara. Cuando aplicamos la presión de cámara, ahí dejamos de drenar la muestra y ahí se produce un incremento de volumen. No va a ser igual a cero el incremento de volumen. Lo podemos medir hasta que ese incremento de volumen, el incremento cada vez se hace menor hasta que desaparece el incremento y tenemos un incremento total de, una disminución total de volumen, digamos. Ya la muestra está consolidada. Luego se va a aplicar el esfuerzo desviador. En forma paulatina. A ver si tengo acá donde está eso que está aplicado en el esfuerzo desviador. Acá. Ese esfuerzo desviador se aplica a través de esto de consolidación. A través de pequeños incrementos, digamos, de presiones verticales. Una vez que está consolidada la muestra, se tiene que aplicar el esfuerzo desviador vertical. Eso se produce a través de pequeños incrementos de presiones. Entonces, si nosotros tenemos que llegar a un valor que produce la rotura, eso va a ser a través de distintos escalones. Para cada uno de esos escalones hay que dejar que el exceso de presión de poros se disipe y eso hace que se produzca una salida de agua y una disminución del volumen de la muestra. Entonces, a través de sucesivos escalones se va aplicando ese esfuerzo desviador y esa es la parte que se llama drenada de la muestra. Primero hicimos el proceso de consolidación con la presión de cámara y luego la parte drenada de la muestra. Bueno, consolidado, drenado. Bueno, como nunca tenemos presiones de poros, nosotros los resultados que tenemos siempre son presiones totales, que son presiones efectivas, porque la presión efectiva, al ser la presión de poro igual a cero, digamos, va a ser igual a la presión total. Entonces, las presiones que nosotros medimos, sigma 1 y sigma 3, son presiones efectivas. Entonces, directamente con los círculos de presiones efectivas, nosotros podemos hallar la curva de resistencia intrínseca, hallar el valor de cohesión y de fricción del suelo. Ahora, en el caso del ensayo consolidado no drenado, en la primera parte nosotros dejamos consolidar la muestra, es decir, que aplicamos presión de cámara, esa presión de cámara produce incremento de presión de poros, dejamos que se disipen esas presiones de poros, se disminuye el volumen de la muestra, pero en la segunda etapa, en la parte no drenada, acá hay una válvula, cerramos esa válvula, aplicamos la presión, el esfuerzo desviador, y eso hace que se incrementen las presiones de poros. Entonces se va a producir la rotura, pero con presiones de poro dentro de la muestra. Entonces ya la presión que nosotros obtenemos total acá, sigma 1 y sigma 3, no van a ser presiones efectivas, porque tenemos presiones de poro dentro de la muestra. Es distinto del caso anterior, donde estaba consolidado y drenado, digamos. Entonces, eso hace, digamos, que estos diagramas de presiones que nosotros obtenemos del resultado del ensayo con sigma 1 y sigma 3 no sean los que necesitamos nosotros para trazar esta curva de resistencia intrínseca, sino que tenemos que descontarle la presión de poros en cada caso, digamos. Entonces eso equivale a desplazarlo un valor U hacia la izquierda, porque la presión de poros actúa en todas las direcciones con la misma magnitud. Entonces, tanto el sigma 3 como el sigma 1 lo tenemos que desplazar el valor U de presión de poros que medimos para cada círculo. Y recién ahí, al obtener los círculos de presiones efectivas, estamos en condiciones de hallar los valores de fricción y de cohesión del suelo, digamos. Entonces, ese es el problema, que hay muchos equipos que no tienen para medir presión de poros. Y si nosotros no medimos presiones de poros, estamos calculando un ángulo de fricción y una cohesión que no significan nada, no son ningún parámetro del suelo, porque eso dependen, digamos, de la presión de cámara. Entonces, esos equipos no deberían utilizarse para hacer ensayos triaxiales en el caso de muestras saturadas, digamos.
Bueno, respecto a los ensayos triaxiales, digamos, son los más adecuados para determinar los parámetros de corte del suelo. Uno de los problemas principales que tienes es su ejecución. Su ejecución es bastante laboriosa y también requieren de equipos que no en todos los casos tienen todos los elementos necesarios para hacer los ensayos en forma adecuada, digamos. No todos los equipos tienen instrumental para medir la presión de poros y no cualquiera tiene los elementos suficientes para hacer un ensayo consolidado drenado, digamos, sin presiones de poros. Entonces ese es un tema, digamos. Luego tenemos otro tema que es el módulo de formación, digamos, de los suelos. Los suelos tienen un módulo de formación que podemos considerar elástico en cierta medida si consideramos que el suelo tiene un comportamiento elástico, pero ese comportamiento elástico no es tan así, digamos, porque siempre que ejercemos fuerza sobre el suelo tenemos ciertas deformaciones permanentes, no todas son recuperables, digamos. Entonces, definir ya ese módulo de formación es medio complicado, entonces uno no sabe bien dónde definirlo, si definirlo con la tangente al origen, una tangente secante, una tangente que sea tangente en la zona de rotura. Por otro lado, hay ciertas particularidades. En los suelos arcillosos, generalmente el módulo de formación permanece constante, digamos, con la presión de confinamiento que tiene el suelo. Es decir, que un suelo a distinta profundidad va a tener el mismo suelo, va a tener el mismo módulo de formación. Pero en los suelos granulares no es así, digamos. Cuando nosotros incrementamos la presión de confinamiento, se incrementa el módulo de formación. Eso lo podemos ver acá con 3 ensayos distintos, con 3 presiones distintas de confinamiento para una arena, cómo se incrementa el módulo de formación a medida que nosotros incrementamos la presión de confinamiento. En cambio, para un suelo cohesivo, acá un suelo limoso, prácticamente no hay variación del módulo de formación con respecto a la presión de confinamiento. Bueno, acá hay algunos valores del módulo de formación. Acá tenemos un poco un resumen de lo que son las tensiones de corte en suelos granulares. Nosotros podemos tener tanto arenas muy densas que tienen una resistencia pico. Luego, superada esta resistencia pico, esa resistencia disminuye hasta un valor final que tiende hacia un valor final que es característico del material. En cambio, si tenemos una arena suelta, digamos que no tenemos una resistencia pico, sino que la resistencia tiende hacia ese valor final que coincide, digamos, con el que tenemos una arena densa al final del ensayo, digamos. Otro tema importante es el tema de las cargas cíclicas en los suelos. Si nosotros tenemos cargas cíclicas como, por ejemplo, la que producen los sismos, en los suelos generalmente cohesivos no vamos a tener problemas, pero sí podemos llegar a tener problemas en los suelos granulares. En el caso de un suelo granular denso, nosotros al aplicar cargas cíclicas se producen, y el suelo está saturado, se produce un incremento de presión de poros en el suelo al principio, pero como el suelo es dilatante, o sea que aumenta su volumen, después esa presión de poro disminuye, entonces pasa a hacer que, digamos, que la reducción de la presión efectiva por la presión de poro no sea tal, sino que hay un aumento de la presión efectiva por la disminución de la presión de poro. Entonces, en ese caso, cuando una arena está densa, no tenemos mayor problema con las cargas cíclicas. Pero en el caso de las arenas sueltas, como no son dilatantes, sino que son contractivas, al aplicar cargas cíclicas y al estar el suelo saturado, se produce un incremento de presión de poros que puede llegar a reducir a cero la presión efectiva. Entonces, al reducir a cero la presión efectiva, esa arena se va a comportar como un fluido. Entonces, toda fundación que nosotros tengamos sobre ese suelo arenoso poco denso y saturado, puede ser que quede flotando en ese suelo. Y eso es algo que se puede llegar a ver en lo que se llaman volcanes de arenas, que si nosotros tenemos una arena que está a poca superficie, digamos, cubierta por un manto cohesivo y hay un hueco, digamos, que la conecta con la superficie, como esto se transforma en un fluido durante el sismo,
y está confinada con cierta presión, trata de salir hacia la superficie. Entonces hay una expulsión de la arena con agua, digamos, hacia la superficie, digamos. Y eso se puede ver acá en estos hoyos que hay que han hecho para, no sé, una columna de alumbrado o algo así, cómo sale la arena, digamos, del interior de la Tierra hacia la superficie, digamos. Y fíjese que si la arena se transforma en un fluido, cualquier fundación que nosotros tengamos ahí va a colapsar, digamos. Entonces eso se llama licuefacción de los suelos y hay que tener mucho cuidado cuando nosotros tenemos suelos granulares poco densos y tenemos carga cíclica como pueden ser los sismos, que son cargas cíclicas muy importantes. Bueno, respecto a los suelos cohesivos, estos suelos se comportan en forma similar a las arenas. También si los suelos cohesivos son compactos, tenemos una resistencia a pico, que luego disminuye, una resistencia al corte pico, luego disminuye hasta una resistencia final. Y si tenemos una arena poco compacta, no vamos a tener una resistencia a pico, sino que vamos a tender hacia esa resistencia final. Bueno, voy a pasar un poco esto y voy a llegar a la última parte, que es el ensayo de corte de veleta. Este es un ensayo que se puede ejecutar, digamos, in situ para determinar la resistencia al corte, sobre todo de suelos cohesivos blandos, porque si el suelo es muy compacto, lo más posible que se produzca la rotura, digamos, del vástago de la veleta y no que se corrompa el suelo, digamos. Entonces, para suelo cohesivo blando se puede ocupar este tipo de ensayo para medir en forma directa, digamos, la resistencia al corte. Entonces se introduce la veleta dentro del suelo y se la hace girar y se mide el torque o momento que estamos aplicando, digamos, en la veleta, digamos, de algunas dimensiones de veleta. Entonces nosotros vamos a obtener una superficie de rotura que va a ser en forma cilíndrica. Entonces la tensión de corte va a actuar tanto en el fuste de este cilindro de suelo que nosotros queremos romper, como en los extremos, en las bases que tenemos, digamos, del cilindro, digamos. Entonces el momento de fuste va a estar dado por esta ecuación, va a ser la resistencia al corte, el que nosotros tenemos que vencer, por pi por 2 por diámetro al cuadrado sobre 2, y esto nos va a dar, si nosotros tenemos una relación de veleta donde la altura D igual la altura H igual a 2D, nos va a quedar que el momento de fuste va a ser igual pi tau por pi por diámetro al cubo. Lo mismo para si planteamos la resistencia al corte en los extremos, digamos, del cilindro, en las bases del cilindro. Vamos a obtener esta ecuación y teniendo en cuenta que, digamos, una distribución de esfuerzo en forma uniforme, tenemos un factor A que va a valer 2/3 y vamos a poder llegar a una ecuación de este tipo, digamos, sumando estas dos resistencias. Al corte vamos a tener un valor final de la resistencia al corte igual a 0,24 por el esfuerzo, el momento aplicado, esfuerzo o torque aplicado sobre el diámetro de la veleta al cubo, siempre con la condición de que la altura de la veleta sea igual a 2 veces el diámetro. Es un equipo que no suele utilizarse mucho, por lo menos yo nunca lo he visto. Tiene cierta dificultad de que únicamente es para suelo blando y únicamente lo podemos hacer en forma superficial. Si lo que debemos hacer a distintas profundidades, ya tenemos que excavar una calicata y ir aplicando la veleta a distintas profundidades. Entonces es algo medio tedioso y lo más común es hacer perforaciones, extraer muestras y hacer ensayos triaxiales, digamos, para determinar los parámetros de corte. Bueno, vamos a ir a otro tema que es un poco rápido nomás, el tema de resistencia al corte de las rocas. En el caso de las rocas, nosotros tenemos los macizos rocosos tienen propiedades distintas de lo que es el material intacto de la roca, digamos. Entonces, por un lado tenemos la característica de la roca intacta y por otro lado tenemos el comportamiento de este macizo rocoso que tiene fisuras, grietas por todos lados. Entonces, nosotros podemos ensayar en el laboratorio de la roca intacta y obtener valores de resistencia a la compresión y valores de resistencia al corte y otros valores, pero eso no nos va a dar el comportamiento del macizo rocoso. El macizo rocoso es mucho más complejo, digamos. Entonces,
también va a depender, digamos, el comportamiento de ese macizo rocoso del grado de fisuración y de la relación que tiene ese grado de fisuración con la obra que nosotros estamos analizando, digamos. Por ejemplo, acá tenemos un túnel. Si este grado de fisuración con respecto al túnel no es muy grande, se va a comportar casi como que no estuviera fisurado. Pero si acá sí está muy fisurado con respecto a las dimensiones del túnel, fíjense, cualquier fragmento que esté acá puede llegar a caer. Entonces puede ser que ejerza mucha presión sobre este túnel, digamos, como que está apoyado directamente, ¿no? Entonces, un poco el grado de fisuración con la relación al proyecto va a definir la característica de resistencia de ese macizo también. Respecto al comportamiento, digamos, la resistencia, podemos tener un comportamiento frágil si se produce una rotura en forma brusca, un comportamiento dúctil si esa rotura es con deformaciones plásticas predominantes, esto es muy raro en la roca, y podemos tener un comportamiento frágil dúctil, algo intermedio en rocas blandas, digamos. Pero por ahí el macizo rocoso se puede comportar como una rotura dúctil, teniendo en cuenta que hay muchas fisuras, digamos, dentro de ese macizo. Entonces, si nosotros determinamos laboratorio la resistencia de la roca intacta, ese valor puede estar acá, digamos, pero eso va a depender, el comportamiento del macizo rocoso va a bajar mucho dependiendo, digamos, de la cantidad de fisuración o grado de fisuración que tenga. Entonces, esa resistencia de roca intacta, dependiendo de la calidad de la roca, puede hacer que la resistencia del macizo rocoso puede ser, fíjese acá, 35% si está poco fisurado, o un 5% o 2% si está muy fisurado. Entonces, esa resistencia un poco es solo un parámetro de la resistencia al corte del macizo rocoso. Por otro lado, en el caso de los macizos rocosos, nosotros no tenemos una curva de resistencia intrínseca que nos dé los parámetros de corte. Si nosotros aplicamos presión normal y esfuerzo de corte, vamos a tener por un lado el comportamiento de la roca intacta, que sería la presión, la resistencia máxima que tenemos de ese material, y por otro lado, si nosotros ejercemos resistencia al corte en la dirección de las discontinuidades, digamos, vamos a tener la menor, digamos, resistencia al corte. Entonces, depende de la inclinación de esas presiones, tenemos todo un campo, digamos, de resistencia al corte de ese macizo rocoso. Si nosotros tenemos una grieta y aplicamos resistencia al corte en la dirección de la grieta, vamos a tener una resistencia al corte mínima, y si es perpendicular a esa grieta, vamos a tener una resistencia al corte máxima que está dada por la roca intacta. Entonces, depende de la inclinación, vamos a tener toda una zona de posibles sitios de rotura, digamos, debido a combinaciones de presiones normales y esfuerzo de corte. Bueno, eso está expresado acá en un criterio que es el criterio de Hooke-Brown, que depende de algunos parámetros empíricos, depende de las características de las rocas, estos parámetros empíricos, y expresan estas curva de resistencia intrínseca, que es distinta a esta recta de Moore-Coulomb, sino que está dada por esta curva de Hooke-Brown. Entonces acá nosotros podemos ver que la roca puede tener distintos comportamientos de lo que es tracción, de lo que es compresión axial o uniaxial, y de lo que es compresión triaxial. Entonces también va a depender del tipo de esfuerzo que esté sometido a la roca, el comportamiento que pueda llegar a tener. Y por otro lado, también dijimos que es importante el tema del estudio de la discontinuidad, digamos. Por ejemplo, si nosotros realizamos una excavación acá de un macizo rocoso que está muy fracturado, fíjese, por ejemplo, en esta talud de la excavación, no vamos a tener ningún problema porque la inclinación de la fractura va en dirección de a que el material sea estable. En cambio, acá, esta misma dirección hace que el material sea inestable y pueda caer, digamos, sobre la excavación que nosotros estamos produciendo, digamos. Y bueno, entonces la resistencia también se puede estudiar la resistencia de
de esas fisuras o grietas que tienen, que va a ser mayor cuando esas fisuras o grietas sean trabadas que cuando sean fisuras planas y lisas, digamos. Va a tener distinta resistencia. Y bueno, es un tema que sea un tema bastante complejo, todo el tema de resistencia de la roca y más que nada de los macizos rocosos. Bueno, gente, ha sido medio largo esto, es un tema medio arduo, un tema más que nada de laboratorio, pero que nosotros tenemos que manejar porque de aquí salen todo el tema de la resistencia al corte de los suelos que vamos a utilizar en los próximos unidades de la materia. Así, si se escuchó bien, si tienen alguna consulta. ¿Pudieron escuchar por lo menos? Sí, profe, se escuchó. Sí, profe. Bueno. Entonces, la clase que viene, este es un tema medio arduo, pero es un tema importante en la materia. La clase que viene vamos a dar el tema de exploración. Yo voy a presentar el tema de exploración de suelos. Y el próximo lunes, dentro de 15 días, sería la presentación del grupo que va a dar el resumen de consolidación. Y ahí también creo que lo voy a invitar al ingeniero Fernández Arnau que hable sobre el tema creo que era de los terraplenes en suelos blandos, no sé si hablamos de eso la otra vez, pero tenía un tema preparado con el tema de consolidación de suelos. Así que bueno, quedamos hasta el lunes que viene. Hasta luego, profe. Muy bien. Chao. Hasta luego. Chao.